Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la mesa sobre violencia de género y voy a presentar en principio a los expositores. El licenciado Carlos Reinaldo Miranda, psicólogo, director del Departamento de Prevención de la Violencia de Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Y la doctora Irene Meller, psicóloga, coordinadora del Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Bueno, en principio, la doctora Irene Meller. Bueno, la violencia de género es un tema construido históricamente. En otras épocas, en otras culturas, en lugar de combatirse la violencia contra las mujeres, que me parece que es la denominación más adecuada, porque la violencia entre varones y mujeres es mayoritariamente, está a cargo de los varones, siendo mayoritariamente las mujeres sus víctimas. Y en algunos casos en que las mujeres atacan físicamente a los varones, este ataque suele ser una respuesta desesperada a largos años de ataques físicos y de violencia de otro tipo también padecidos por la mujer. De modo que básicamente, desde mi perspectiva, más que violencia de género, yo denominaría a esta tendencia y a esta situación que está siendo construida como objeto de estudio y de atención en la actualidad, violencia contra las mujeres. Les decía que es un objeto construido porque me acordaba de determinados textos musulmanes donde se indica a los maridos el grosor que tiene que tener la vara destinada a aporrear a sus esposas, avisándoles que no sea una vara mucho más gruesa que esto, más o menos, porque las pueden matar. Es decir, que en realidad, en determinadas culturas, en determinados contextos, se considera que el castigo corporal del marido hacia la esposa es una prerrogativa masculina y es un instrumento legítimo de control del funcionamiento familiar. Con esto no hago más que enfatizar algo que me parece que ha sido una constante en estas jornadas, que es la ubicación de los objetos a estudiar en un contexto social e histórico y comprender la relatividad cultural que tienen todos los procesos que estudiamos. En este momento, la violencia masculina contra las mujeres es considerada por el consenso oficial inaceptable. Es decir, que ha sido patologizada y ha sido criminalizada. Esto no quiere decir que disminuya, por el contrario, el cambio que existe en la actualidad en la condición social de las mujeres posiblemente la haya incrementado. Esto en realidad es una afirmación presuntiva. No puedo asegurarlo porque no hay estudios históricos y datos secundarios confiables respecto de la violencia en otros lugares, en otras culturas o en otras épocas. Por ejemplo, la epidemia que hemos tenido de incineración de mujeres, es decir, de echarles alcohol y quemarlas, en realidad es una práctica muy habitual en la India, cuando una novia se casa y la familia no termina de pagar la dote. Entonces parece que durante una época, por lo menos y no hace mucho, había sido muy frecuente tirarle queroseno y prenderle un fósforo. Es decir que verdaderamente, ¿se pueden callar, por favor? Es muy molesto estar hablando con gente que habla en voz alta. Bueno, no pretendía despertar semejante adhesión, pero en fin. Bueno, les decía entonces que esta práctica de, digamos, por ejemplo, que ha conmovido tanto la opinión pública de quemar mujeres, entre nosotros parecía una novedad y sin embargo es una práctica ancestral en determinados pueblos. Bueno, lo mismo el sati entre los hindúes. Aquel que haya leído Julio Verne, por lo menos cuando yo era niña se utilizaba eso, era una lectura de moda, recordará cómo Sir Phineas Fogg salvó a Lady Aouda de ser incinerada en la pira funeraria de su anciano marido. ¿Por qué? Porque se suponía que las mujeres que quedaban viudas tenían que acompañar en la muerte al marido. De modo que, como ustedes ven,
es un proceso histórico el hecho de que haya sido considerado inaceptable y por lo tanto criminal golpear, asesinar, matar a las mujeres. Pero en eso estamos en esta situación y entonces tenemos que ver qué recursos teóricos disponemos para entender esta cuestión. Porque lo que hay es una enorme panoplia de recursos, de políticas públicas destinadas a combatir a la violencia contra las mujeres. Hay aparatos del Estado bastante aceitados y tal vez insuficientes para la necesidad, pero muy nutridos dentro de lo que ha sido la acción estatal, destinados a prevenir la violencia, a penalizar a los victimarios, a proteger a las víctimas. Es decir, tiene que haber más, pero me refiero a que se ha montado en muchísimos países, incluso en el nuestro, una serie de programas de gobierno destinados a atender esta cuestión, que parece se ha convertido casi en el foco, digamos, de los estudios de género y de la preocupación de la gente que trabaja en el campo del género. Lo que no tenemos demasiado son herramientas teóricas para entenderlo. Yo, por ejemplo, he realizado, y eso les quería comentar, como una revisión de un discurso con el que muchos de nosotros trabajamos, que es el discurso psicoanalítico al respecto. El discurso psicoanalítico respecto de la violencia es muy violento. Freud tiene dos trabajos sobre este tema, básicamente. Uno es Pegan a un niño y otro es el problema económico del masoquismo. En Pegan a un niño es un trabajo prolongado que por razones de tiempo no les voy a exponer detenidamente, lo pueden rever, pero lo que me interesa destacar de este trabajo es que Freud establece una asociación entre la fantasía de flagelación acompañada de excitación sexual y los deseos eróticos de los niños hacia el padre. En las niñas, el deseo erótico hacia el padre respondería a una meta sexual que él califica de normal. En los varones que manifestaban excitación sexual que acompañaba fantasías de flagelación, hablaría de una tendencia homosexual. ¿Se entiende? Con lo cual, lo que Freud está planteando es que existiría una búsqueda por parte de los niños de ser golpeados, porque este ser golpeados equivaldría a un contacto erótico con el padre deseado. Cuando yo era chica, lo que se decía habitualmente era: te estás buscando una paliza. Bueno, muchas veces era cierto, ¿no? Es decir, los chicos que desafían y buscan ser golpeados, y la explicación que ofrecía Freud era que había una búsqueda erótica detrás de este desafío. El problema es que con este planteo es que Freud establecía una comparación entre la meta sexual femenina u homosexual masculina, que es ser penetrada o ser penetrado, y ser golpeado. No sé si entienden el modelo, si lo tienen claro. Es decir, hay un deseo inaceptable que es el deseo de unión genital incestuosa con el padre. Se produce una represión y una regresión sádico-anal, por lo cual la escena genital es reemplazada por la escena de flagelación. En vez de mi padre me posee sexualmente, mi padre me golpea, lo cual es más aceptable para la mente de un niño que la representación de la escena incestuosa. El problema que tiene esta teorización es que abona la idea de que las víctimas son culpables de su propio martirio y piensan que ella o él se lo buscaron. En el problema económico del masoquismo, Freud trabaja algunos conceptos, algunos de los cuales me parece muy útil. El concepto de masoquismo erógeno, por ejemplo, a mí me ha parecido muy útil y yo lo utilizo. ¿Por qué? Porque se refiere a la forma en que el aparato psíquico tiende a ligar a un estímulo displacentero, desestructurante potencialmente, con alguna sensación placentera erótica. Y esta es una forma de sobrevivir. Si yo estoy en una situación donde no puedo sustraerme a un estímulo que puede matarme o enloquecerme y logro asociarlo con algo agradable, tal vez sobreviva.
y en ese sentido es un recurso de la mente muy útil. El problema es que Freud habla de otro masoquismo, porque él habla del masoquismo moral, que es la necesidad inconsciente de castigo, la búsqueda de castigo, este masoquismo erógeno, que implica el placer sexual en el dolor, y una forma que es el más sencillo de comprender, dice Freud, el masoquismo femenino. El masoquismo femenino dice que lo llamamos así porque alude a la condición de las mujeres, aunque también puede relacionarse con la vida infantil. Consiste en fantasías gozosas de ser atado, ensuciado, humillado, poseído sexualmente o parir. Es decir, que Freud está suponiendo que hay una erotización de fantasías de ser dañado, ensuciado, humillado, etc., que es propia de la femineidad. Desde mi perspectiva, acá se produce un equívoco, porque a lo que Freud se está refiriendo es a las fantasías masculinas sobre cómo sería ser mujer. ¿Se entiende la idea? No es lo mismo las fantasías que las mujeres tenemos verdaderamente. En general, por lo que es la subjetivación primaria femenina, las mujeres solemos ser bastante limpias, de modo que no nos atrae particularmente que nos ensucien con excretas, por ejemplo, que nos orinen, que nos humillen. Y parir sí es lo que hacemos, pero el parto al que Freud se refiere implica una fantasía de reventar, de explotar, de estallar. Esta no es la manera en que las mujeres contemporáneas parimos, por ejemplo. De modo que me parece que estas fantasías a las que Freud se refiere tienen que ver con fantasías propias de los varones en la etapa puberal, etapa en la cual todavía existe una indefinición sexual en los varones y juegan con la idea de ser mujeres. Entonces, cuando ellos juegan con la idea de ser mujeres, eso es lo que imaginan. ¿Por qué? Porque imaginan que en las luchas con los compañeritos de juegos pueden ser revolcados por el piso, ensuciados, atados, humillados, insultados y penetrados. Y esa es la fantasía sádico-anal que un varón puber inmaduro puede hacerse acerca de la posición femenina. Es decir, que el imaginario masculino ha desplazado al objeto real en esta escena y en lugar de ver lo que es el imaginario femenino erótico, que suele ser mucho más romántico, como todo el mundo sabe, como los productores de novelas para mujeres lo saben muy bien y con eso hacen muy buena plata, digamos. Es decir, las novelas para mujeres no consisten en secuestran, la atan, le hacen pis encima, la untan con caca y le dicen cosas horribles. No, las novelas eróticas para mujeres, digamos, hablan de romance, regalos, cosas agradables, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ese es el erotismo predominante entre las mujeres. De modo que acá hay una fantasía erótica homosexual masculina, homosexual en el sentido de varones inmaduros que todavía no han definido su orientación sexual. Por eso yo personalmente no acepto el concepto de masoquismo femenino, me parece inaceptable, y en cambio he propuesto otro concepto que denominé erogeneidad de subordinación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cualquier sector de sujetos vulnerable y sometido a abusos o torturas, que pueden ser migrantes, niños, ancianos o mujeres, para dar ejemplos, puede eventualmente utilizar el masoquismo erógeno para sobrevivir a situaciones potencialmente desestructurantes y desarrollar esto que llamo erogeneidad de subordinación. Busco asociar algo agradable con esta cosa insoportable, así no enloquezco y no me muero. Y esta erogeneidad, esta coexcitación erótica, puede ser responsable de algo que en la exposición anterior de Carlos fue tan notable y que era la insistencia demoníaca en la repetición. Es decir, en los casos que vos presentaste, se veía la repetición como seguía y era una cosa realmente desgarradora ver como personas que salen de una situación, salen de Guatemala y caen a Guatepeor, ¿no? Es decir, cómo se repite. Bueno, mi hipótesis, digamos, que ofrezco para este campo es que en parte
el desarrollo de esta coexcitación erótica en situaciones traumáticas tempranas favorece la compulsión a repetir y las elecciones reiteradas, por ejemplo, de partener dañinos por parte de mujeres que han sido víctimas de abuso o violencia. Esta es una vertiente para entender lo que es la vertiente pulsional. Existe otra vertiente que tiene que ver con la vertiente identificatoria ligada con el narcisismo. Jessica Benjamin plantea que solo las personas aceptan someterse a malos tratos cuando estos malos tratos implican la identificación con una figura idealizada. Ahí viene el chiste de Caperucita que les contaba antes. Se entiende, Caperucita podría aceptar ser la señora de Feroz, porque aunque sea feroz, el lobo es muy fuerte. Esto se ha observado hasta en la escala zoológica, con los pajaritos que se quedan hipnotizados delante de la serpiente que abre la boca para comerlos. Y ellos podrían volar, pero sin embargo se quedan quietos y la serpiente los devora. Es la tendencia a formar parte de una entidad más poderosa. Hay una película que se llama Entrevista con el vampiro y hay un periodista que busca entrevistar a un vampiro y ocurre lo previsible, el vampiro lo desangra, ¿no? Y el vampiro le dice: ¿realmente deseas ser comida de los inmortales? Esta frase estremecedora, que creo que la dice Tom Cruise o Brad Pitt o algún vampiro buen mozo así de Hollywood, digamos, alude a lo que es la vivencia psicológica de un ser desprovisto de poder o con muy escaso poder que busca ganarlo a través de integrarlo en una entidad mayor, entregándose y diluyendo su sí mismo en el otro. Esta identificación con una figura idealizada, poderosa, es lo que de algún modo sostiene desde la vertiente del narcisismo la perseverancia de muchas mujeres en situaciones de las que deberían huir para proteger su integridad, su sanidad y su vida. Jessica Benjamin utiliza una metáfora, ella recuerda una escultura que representa a Dafne y Apolo. Representa al dios agarrando a la ninfa, porque ustedes vieron que la erótica griega consistía en una violación. Si ustedes toman grecorromana, digamos, si ustedes toman Ovidio, por ejemplo, cuando habla de que se consuma un romance, no habla de la amó, se amaron, se unieron, no. Se consumó la violación de fulana. El modelo era la violación y la metáfora que usa Ovidio es violación. Entonces aparece Apolo haciendo a Dafne, que era una ninfa, y Dafne levantando los brazos y transformando su piel en una corteza áspera, porque la leyenda dice que Dafne se transformó en un árbol para huir del asedio del dios. Y Jessica Benjamin dice: ¿cuándo dejará de repetirse esta tendencia tan dolorosa de alguien luchando por entrar en otro y ese otro luchando por desasirse y salvarse? ¿Cuándo se logrará un contacto humano, erótico, placentero, que no implique violencia? Bueno, yo no sé cuándo. Estas fueron algunas ideas aportadas para empezar a pensarlo. Gracias. De los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane era la que más se le parecía en el talento y en la fuerza de voluntad. Pero la edad en que Benjamín se marchó de la casa para abrirse camino, Jane se casó con un talabartero pobre que la aceptó sin dote y 10 meses después dio luz a su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban. Lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios,
Trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar. Y cuando ya tuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de sus propios padres, ayacosos, y de sus hijas, solteronas, y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago llevado a la deriva por el hilo de una cometa, como suele hacer Benjamín a pesar de sus años. Jane nunca tuvo tiempo de pensar ni se permitió dudar. Benjamín sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamín, fundador de una nación inventora, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que han cumplido su deber en esta tierra y han expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carece de interés para los historiadores. Este es un texto de Eduardo Galeano, Memoria del Fuego 2, Las caras y las máscaras. El género es un concepto cultural. Es una construcción de significados donde se agrupan todos los aspectos psicológicos, sociales y culturales del interjuego feminidad-masculinidad. Por lo tanto, no nacemos hombres o mujeres, sino que nos hacemos hombres o mujeres en una determinada sociedad. La violencia de género es un concepto que engloba diversas manifestaciones de abuso, donde se resalta la direccionalidad genérica de una forma común legitimizada de violencia y maltrato, asociada a la pertenencia al género femenino. Los términos violencia intrafamiliar, violencia conyugal, violencia contra la mujer, violencia doméstica, son generalmente utilizados para referirse a la violencia contra la mujer, pero omiten la condición del género de las víctimas y de los victimarios, en el cual se invisibiliza que son las mujeres el blanco principal de la agresión y se desdibuja el carácter político y su implicación en el desarrollo individual y social. El género es una construcción histórica social y siempre implica una relación de poder. El autoritarismo y la violencia se sostienen en un sistema patriarcal donde las diferencias biológicas se naturalizan y se convierten en jerarquías. Y cuando existen jerarquías desiguales, debe emplearse algún dispositivo de legitimación del poder. Para justificar la esclavitud, las teorías de la época describían a los esclavos como subhumanos. Para justificar la violencia contra las mujeres, existen más de 4.000 años de patriarcado. El análisis de las configuraciones familiares violentas nos muestra el ejercicio de un poder despótico donde alguien cree que encarna la ley en lugar de someterse a ella, con lo cual se asume en el lugar del amo. La violencia de género constituye uno de los ataques a los derechos fundamentales más esenciales de las personas. Representa un ataque al derecho a la vida, a la integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad, a la seguridad, y supone además una agresión contra todos los principios básicos de la organización social: la protección, el cuidado, la infancia. Se entiende como violencia intrafamiliar todo aquel tipo de violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende, entre otros, la violación, el maltrato físico, psicológico, el abuso sexual y las amenazas de tales actos. Es la que tiene lugar entre personas relacionadas afectivamente por lazo de parentesco, como son marido y mujer, contra los ascendientes y descendientes, o contra menores que viven en un mismo hogar, e incluye la violencia física, sexual, psicológica e incluso emocional. La violencia de género es la que sufre la mujer por el mero hecho de serlo, como una de las manifestaciones más crueles de la desigualdad entre hombres y mujeres,
y para mantener el papel de subordinación de estas en los distintos ámbitos de relación social, y especialmente en el ámbito de la pareja, por parte de aquellos hombres que sean o hayan sido sus cónyuges, o estén o hayan estado relacionados con ellas por análogas relaciones de afectividad, y se traduce en violencias físicas, sexuales o psicológicas. La violencia de género debe ser considerada como un problema público y social de primera magnitud. Los Estados no pueden ser ajenos y tienen que desarrollar todas sus capacidades y esfuerzos en políticas integrales. Y se deben favorecer todos los mecanismos en función de la equidad entre hombres y mujeres, y favoreciendo la plena integración de la mujer con igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida pública, social y laboral. Desde un punto de vista legislativo y normativo se han producido grandes avances y se han desarrollado normas legales que integran la violencia contra la mujer. Nuestro país es uno de los que tiene las leyes más avanzadas al respecto. Pero para esto es necesario que se los dote de presupuesto. Cada derecho implica un costo. El derecho a la educación implica un costo, una inversión en escuelas, en salarios. El derecho a la salud implica un costo. No basta solamente declarar que están todos cubiertos si no se brindan hospitales, servicios profesionales que trabajen dignamente, sino quedan un mero enunciado. Es necesario establecer medidas de sensibilización y prevención, cobrando especial importancia a la referida al sistema educativo y a los medios de comunicación, cómo se tratan las noticias, y en el ámbito sanitario. Profesionalizar a todos los agentes en las distintas fases de violencia. Una colega relata que está entrevistando a un obstetra que es jefe de un servicio de un importante hospital, y entra una mujer joven muy vulnerable con unos papeles en las manos y le dice: perdón, la doctora me dijo que vea estos estudios. El médico mira el papel sin mirarla a ella y le dice: es tarde, perdió el bebé, alea jacta es. La chica no entendió nada, que le van a hablar en latín. Alea jacta es, la suerte está echada. La profesional también quedó asombrada, preguntó y dijo: no, acá diabetes, creo que fue diabetes gestacional, este chico está perdido, la culpa es suya porque no vino a hacer los estudios, porque en el hospital tenemos todos los servicios y usted tendría que haber venido. La mujer no le contestó y se retiró. Bueno, entonces falta capacitación en los profesionales sanitarios que, en lugar de ofrecer una contención a esa mujer, la vulnerabilizan y la culpabilizan. Estamos preparando en un ámbito una jornada sobre el acceso a la justicia desde la perspectiva de género, de las dificultades en el acceso a la justicia. Y los representantes del Ministerio Público Fiscal dicen: pero nuestro trabajo, nosotros estamos bárbaros, porque nosotros hacemos avisos en las canchas hablando sobre género en la prevención, tenemos un montón de folletería impresa que repartimos, pero la gente no se acerca a buscarlo. O sea, cada uno defiende los distintos ámbitos como defiende su espacio, pero la realidad es que la mujer no va a la cancha,
Y las mujeres más vulnerabilizadas, víctimas, tampoco a ver, una paciente está contenta porque estoy leyendo un libro. Es el segundo libro que estoy leyendo, justamente un libro de Galeano, el libro de los abrazos, porque son todos textos cortitos. Entonces no es suficiente preparar grandes escritos, grandes folletos, hacer una inversión, que la gente no va a leer, o hacer propagandas en lugares donde las mujeres no van a ir. Entonces es importante fomentar la medida de coordinación entre todas las instituciones y actores que intervienen en la lucha contra la violencia de género. Y establecer leyes que permitan una tramitación más ágil y con menor costo de victimización secundaria posible. Y desde nuestro punto de vista, la mediación en los procesos penales por violencia de género deben estar totalmente excluidas. Una colega que trabaja en una obra social en la Gran Buenos Aires, en Quilmes, atiende a una mujer que fue separada de su hija. La hija tuvo la relación con un hombre, cuando se embarazó él se fue. La hija tenía 4 o 5 años, él vuelve, intenta retomar la relación, como ella no quiere, él se presenta a la directora del jardín y hace una denuncia de abuso de la niña por parte de la madre. La directora avisa al juzgado, el juzgado saca a la nena, la interna y le prohíbe la visita. El padre nunca se hizo cargo, lo único que quería era hacerle daño a la mujer que lo había rechazado. La nena comenzó la escolaridad dentro del instituto y recién ahora, 2 años después, el juzgado está haciendo entrevistas de revinculación. Ellos mismos dicen, nos equivocamos. ¿Quién paga el costo? Lo fundamental es la prevención, la difusión, la sensibilización de todos los agentes intervinientes en todos los procesos. Bueno, nada más. Cierro nuevamente con la misma frase que cierro toda mi ponencia, donde lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Gracias. Si antes de abrir las preguntas o comentarios quisiera agregar alguna cuestión. Me parece que este ejemplo que diste recién, Carlos, habla acerca de cómo a veces las excelentes intenciones empedran el camino del infierno, ¿no? Porque efectivamente los programas estatales, muchas veces bien intencionados, que buscan verdaderamente sancionar la violencia contra las mujeres y la violencia familiar, generan situaciones de victimización porque no comprenden la complejidad del conflicto. Es decir, la forma en que al interior de una familia en conflicto puede haber manipulación, distorsión, denuncias genuinas mezcladas con falsas denuncias, mezcladas con exageraciones, y cómo muchas veces lo que ofrece el Estado como alternativa, que es la internación en instituciones, es peor a veces el remedio que la enfermedad.
Yo no digo que yo tenga la solución, muchas veces hay situaciones que son tan difíciles que es dificultoso encontrar cuál es la mejor estrategia, pero no siempre la sanción ritualizada o automática ante una denuncia y el aislamiento del menor o de la mujer del núcleo del conflicto es la respuesta exactamente adecuada. A veces se requiere una intervención que dé lugar a la comprensión más compleja de la subjetividad. Y por último quería terminar comentándoles también un aporte de Jessica Benjamin, que es una analista que yo aprecio mucho su obra y que, como les comenté, va a estar en las jornadas que vamos a hacer en el foro, porque viene a Chile a un congreso de psicoanálisis intersubjetivo y pasa de visitar a Argentina. Y ella comenta que no entiende cómo muchas veces se ha hablado de que los varones se colocan en posición de sujeto, mientras que ubican a las mujeres en posición de objeto. Y se ha hablado de la desubjetivación de las víctimas de la violencia. Efectivamente, si a una le están dando mamporros, si una está aturdida, puede estar como fuera de sí, desubjetivada. Pero el que golpea también lo está. El que golpea tiene su yo arrasado por los impulsos. Así como la capacidad de reflexión de la víctima está arrasada por el ataque físico o psíquico del victimario, aquel que golpea y que daña está arrasado por su propia impulsividad, por lo tanto también está desubjetivado. Y un ejemplo de esto es el increíble Hulk. ¿Qué decía el personaje del increíble Hulk? No soy yo cuando me enojo. También querría agregar que todos tenemos adentro nuestro un monstruo verde. Los hombres pegan con frecuencia a las mujeres le pegan a veces a los niños, y quienes más pegan a los ancianos son mujeres, no hombres. ¿Por qué? Porque los ancianos en general están a cargo de cuidadoras mujeres. Y como esta es una tarea muy ingrata, quienes cometen violencia contra los ancianos muchas veces son mujeres. Cuando combatimos la violencia contra las mujeres, no estamos suponiendo que haya una bondad esencial femenina y una maldad esencial masculina. Creo que esto es importante que quede claro. Estamos describiendo una tendencia social generadora de patología emocional que es necesario contener con la fuerza de la ley, porque hay determinadas actuaciones, ya sean impulsivas o producto de una psicopatía perversa y fría, que solamente ceden ante el límite colocado por el colectivo social, no ante una intervención terapéutica, por lo menos no en un nivel inicial. Pero esto no implica que las víctimas sean superiores moralmente a los victimarios, ni que no sean a su vez capaces de hacer daño. Todos tenemos en nuestro interior una potencialidad para la violencia. La cuestión es cómo construimos como comunidad consensos culturales acerca del carácter inaceptable de la violencia y dispositivos verdaderamente eficaces, que no es fácil, para poder prevenir y asistir la violencia, ya sea en las organizaciones familiares o en las instituciones. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos un espacio de preguntas o comentarios. Bueno, yo tengo una pregunta para Irene. No tiene que ver exactamente con violencia, pero sí tiene que ver con la mujer. Quería saber si hay detectado algo que nosotros estamos tratando de comprender que pasa acá en la comunidad de Las Grutas, y es que tenemos muchas adolescentes embarazadas, pero no creemos que sea porque no conozcan el uso de anticonceptivos, sino porque lo están eligiendo de alguna forma, humildemente, ¿no? Porque no estoy del lado sí, sino que soy docente. Algo que tendría que ver con una completud o con una búsqueda de realización personal. Forman parejas muy jovencitos, tanto los chicos como las chicas eligen tener un hijo. Estamos hablando de chicos de 14, 15, 16 años. Quería saber si hay registro de esto en otro lado,
si tenemos alguna posibilidad de actuar, cuál sería o cómo lo podemos identificar el problema o cómo lo podemos definir un poco mejor. Sí, de hecho es cierto, uno habla de embarazos precoces y no deseados, pero en muchos sectores populares los embarazos precoces son deseados. Esto tiene que ver con la ausencia de otros satisfactores. Cuando un sector poblacional ve bloqueada la posibilidad del acceso a otras fuentes de satisfacción a través de la educación o a través de la inserción laboral, del despliegue de las propias capacidades, el único vehículo que se encuentra para ingresar en un estatuto adulto y adquirir alguna valoración o dignidad es pasar al estatuto de madre. Y la madre joven soltera es idealizada en los barrios populares, no solamente acá en Las Grutas, sino en muchísimas localidades. ¿Cómo qué? Como la última frontera contra el desamparo. Como que ese niño que llega al mundo en total situación de desamparo, sin su madre joven, inexperta y desvalida, que se esfuerza y le brinda cuidados sin tener recursos, moriría. Y en los grupos que se hacen con las jóvenes y adolescentes en los barrios populares, aparece esa idealización de la madre soltera, de la madre joven sola, como eso, como el reservorio de la solidaridad social. Ahora miren ustedes qué ironía, porque en realidad no es responsabilidad de la madre la sobrevivencia y el cuidado de ese chico, sino que toda sociedad tiene que velar por lo que se llama su reproducción generacional. Cuando no existen dispositivos colectivos que se hagan cargo de la reproducción generacional, se produce la forma más desagradable de privatización, que es, digamos, reenviar a lo privado, reenviar al actor social más vulnerable la responsabilidad de que los niños no mueran. Y encima, digamos, se agrega eso, la idealización que esas propias mujeres realizan de esa depositación inadecuada de la que han sido objeto. Por eso, lo único que puede prevenir y combatir los embarazos precoces es el desarrollo educativo y el desarrollo económico, porque cuando las mujeres tienen acceso a la educación y tienen acceso a trabajos remunerados, ese es el mejor anticonceptivo que se ha conocido. Eso automáticamente cambia el patrón reproductivo de ese sector poblacional, porque muchas veces la única forma de encontrar alguna alegría, algún consuelo, alguna productividad de algo nuevo en el mundo es poner el cuerpo. Encima, desde la escuela lo que hemos hecho es tratar de ayudar a estas chicas a que sigan estudiando, a que sigan. Entonces todos hemos cuidado a estas chicas, a estos bebés. Y creo que eso nos favoreció porque, bueno, también el resto vio que los pusimos en un lugar de cuidado, de atención, de protección. Y, bueno, parece que esto fue contagioso. Así que tenemos unas cuantas ahora. Y, bueno, no sé hasta dónde podemos revertir, transformar o de qué manera desde la institución hacer algo. Están haciendo bastante porque antes las instituciones escolares excluían a las jóvenes embarazadas y en este momento ya las retienen, con lo cual evitan que se reproduzcan serialmente los embarazos precoces, porque les dan acceso a algo distinto que es otra fuente de satisfacción. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario.